Ya, muy bien. Bueno, una vez contada con la presencia de todos los integrantes, vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Así que empezaré compartiendo pantalla. Ok, muy bien. Entonces, primero que nada, darle un cordial saludo al tutor Álvaro Mantilla, quien es el tutor de la Cátedra de Antropología. Nosotros somos el grupo número 3 en licenciatura Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Y a continuación haremos la presentación del estudio etnográfico realizado en el transcurso del semestre. Muy bien, empezando, nuestro estudio etnográfico tiene como tema análisis de discursos sobre la discriminación sufrida a causa de la orientación sexual en estudiantes de 18 a 26 años de segundo semestre, paralelo 01 de la Facultad de Psicología Clínica, Universidad Central del Ecuador, periodo 2022 y 2023. Como primer punto tenemos los antecedentes. En los antecedentes vamos a encontrar lo que son los conceptos básicos que se han venido trabajando a nivel del estudio etnográfico, y tenemos entre ellos lo que es, por ejemplo, el género, que nos dice que es una construcción social y biológica, cúmulo de características específicas que seleccionan al hombre y a la mujer, se basan a partir de las creencias de la sociedad. También tenemos lo que es la orientación sexual, que es la capacidad de una persona para sentir atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona. Tenemos el término de heterosexualidad, que nos dice que es la capacidad del ser humano de sentir atracción erótica, emocional y afectiva hacia personas identificadas del sexo opuesto. Tenemos el término homosexualidad, que es la orientación sexual que se define cuando una persona siente atracción, deseo o amor afectivo sexual hacia personas del mismo sexo. Tenemos lo que es la bisexualidad. Las personas bisexuales se sienten atraídas y forman relaciones cercanas con personas de múltiples géneros. Tenemos el término de transgénero también. Comparten el hecho de que el género asignado al nacer no corresponde a la identidad de género de una persona. Y por último tenemos el término queer, que nos dice que es asociado a una identidad sexual o de género que no se ajusta a reglas estables de sexo y género. A continuación tenemos los que son los estudios previos, que igual vienen dentro del apartado de antecedentes. Con respecto a los estudios previos, hemos tomado en consideración internacionales de Latinoamérica y nacionales. Dentro del estudio analizamos 3 internacionales, 3 de Latinoamérica y 5 nacionales. Las limitaciones que pudimos encontrar en nuestros estudios fueron que, primero, no presenta un enfoque sociocultural, ya que se enfoca únicamente en lo sociopolítico, que si bien es algo relevante, no es nuestro foco de estudio. La segunda limitación es que no presenta estudio en diversidad de género, ya que únicamente se enfoca en diversidades y orientaciones sexuales. Y la última limitación es que no presenta estudio en diferentes grupos de diversidad sexual, ya que únicamente se enfoca en personas homosexuales. Ya, continuando tenemos lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema se lo planteó considerando los vacíos encontrados en las investigaciones consultadas. Y como primer vacío tenemos que no existe una delimitación adecuada de la muestra en las investigaciones. Como segundo punto tenemos que pocas investigaciones enfocadas a la orientación sexual de los adolescentes. Como tercer punto tenemos no detallan de forma clara o precisa los posibles factores y consecuencias de la discriminación por orientación sexual en adolescentes. Y como cuarto punto tenemos lo que nos dice que no toman en cuenta los motivos del por qué los adolescentes mantienen su orientación sexual en secreto. Bueno, ahora vamos con las preguntas de investigación, y como pregunta general tenemos: ¿cuál es la experiencia vivida por los estudiantes de 18 a 26 años de segundo semestre paralelo 01 de la carrera de licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador en torno a la discriminación por su orientación sexual a nivel académico? Y como pregunta específica tenemos planteado: ¿cuáles son los posibles factores y consecuencias a causa de la discriminación por su orientación sexual en los estudiantes de 18 a 26 años de segundo semestre de la carrera de licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador?
Y continuando, tenemos lo que es la justificación e hipótesis del estudio etnográfico. Como justificación tenemos que el estudio etnográfico fue realizado con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo y lograr aportar conocimientos significativos en base al tema propuesto, mismo que nos ayudará a tener un amplio conocimiento acerca de las experiencias vividas y las consecuencias que trae la discriminación por orientación sexual a nivel académico en la diversidad sexual de los estudiantes. Y como hipótesis planteada tenemos que como grupo hemos supuesto que la discriminación por orientación sexual en los diferentes grupos sexuales a nivel académico se puede evidenciar a través de diferentes maneras como insultos verbales, burlas, miradas denigrantes, violencia física, exclusión social, rechazos o prejuicios, entre otros, las cuales en la mayoría de los casos no son dadas a conocer por miedo a la burla y exclusión social. Como objetivos tenemos el objetivo general del trabajo es analizar las experiencias vividas sobre la discriminación por orientación sexual y las posibles consecuencias que abarca a nivel académico en los estudiantes de 18 a 26 años de segundo semestre de la carrera de licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, periodo académico 2022-2023. Y como objetivos específicos tenemos describir los diferentes factores que intervienen en el proceso de la discriminación por orientación sexual en los estudiantes universitarios, identificar las posibles consecuencias que causa la discriminación por orientación sexual en los estudiantes universitarios y considerar las posibles razones por las cuales los estudiantes universitarios se cohíben al expresar su orientación sexual. A continuación tenemos lo que es el marco metodológico. Bueno, dentro del marco metodológico, primero tenemos el tipo de investigación, que es mixto, ya que hemos tomado en consideración aspectos cuantitativos que dan un sentido general en cuanto a la información de los participantes y también aspectos cualitativos que nos pueden brindar aspectos más particulares. Lo segundo es el diseño. Se basa en la observación y aplicación de métodos etnográficos, los cuales permiten el análisis, interpretación, comparación y contraste en factores tanto internos como externos que manifiestan los participantes dentro del estudio. La localización es la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. La población es el segundo semestre en la licenciatura de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador en el periodo académico 2022-2023. La descripción de la población se centra en jóvenes de ambos sexos que no presenten ningún tipo de trastorno o discapacidad y que pertenezcan a la Universidad Central del Ecuador. La muestra son hombres y mujeres de 18 a 26 años. La descripción de la muestra son estudiantes de segundo semestre del paralelo 01 de la licenciatura de Psicología Clínica en la Universidad Central del Ecuador, teniendo un total de 41 jóvenes estudiantes de ambos sexos. El motivo por el cual se llegó al consenso de determinar esta muestra es porque mediante una encuesta inicial se logró evidenciar mayor variedad referente a la orientación sexual de los estudiantes de segundo semestre. La planificación y estrategias previas. Primero se realizó un cuestionario para poder determinar la muestra, un formulario de consentimiento informado para así programar las entrevistas vía Zoom. Y como herramientas hemos empleado el focus group y las entrevistas semiestructuradas. Muy bien, ahora a continuación tenemos lo que es el marco teórico. Bueno, en cuanto a marco teórico, se tiene primero que el supuesto paradigmático que se tomó en cuenta es el paradigma sociocrítico, en el cual a través de este nos permitía hacer un análisis crítico de las estructuras, de las dinámicas de poder y las estructuras sociales dentro de una sociedad determinada. Es decir, en primer lugar, la selección de este tema de investigación dentro de este paradigma sociocrítico se basa en identificar una situación social que genere desigualdades o conflictos y que esté relacionada con la dinámica de poder y las estructuras sociales. Por lo tanto, se busca entender cómo estas estructuras y dinámicas influyen en las prácticas culturales y las creencias de las personas en la comunidad en concreto. También a través de esto se busca entender cómo las desigualdades y conflictos se reproducen en las prácticas culturales y las creencias de las personas, analizándolo desde un discurso emergente de los entrevistados, entendiendo las construcciones de idealización que se han establecido de acuerdo a la socialización que se ha dado en su entorno. Es decir, se entiende que las estructuras sociales como la clase, la raza y en particular el género, que es el objetivo de estudio, moldean las prácticas culturales y las creencias de los individuos y las comunidades.
Y también se dice que, por último, en el paradigma sociocrítico, el objetivo de la investigación, en esta investigación, no es solo comprender la situación social que se está investigando, sino también contribuir a la transformación y cambio social. Es decir, se busca generar propuestas y acciones que permitan reducir las desigualdades y conflictos, más que todo en ideologías identificados dentro de la investigación. Por lo tanto, se dice que se tienen teorías generales. Primero se tomaron en cuenta la teoría general del estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu y las expresiones simbólicas de Pierre Bourdieu, porque estos se dice que estas implicaciones como teoría general ayudan a reconocer las relaciones del hábitus, es decir, las prácticas sociales condicionadas que se dan por medio de la socialización, que están sujetas a estructuras en donde los campos sociales representan una especie de juego que busca inferir y segregar a partir de un capital en particular. Un capital sería un poco más cultural y también por medio de esta idealización que se da en clases sociales, que vendría de la mano de Karl Marx. Entonces, en particular, como los intereses de así se presenta una violencia simbólica, lo cual propicia a discernir en distintas relaciones de posiciones, más que todo relacionarlas a las fuerzas y predominancia dentro de un campo social para entender las idealizaciones y discursos construidos a partir de estructuras sociales. Entonces, a partir de esto se dice que tenemos las teorías sustantivas, la primera es la sociología del conflicto, la segunda es el marxismo de Karl Marx, solo la construcción de estructura teórica, la cual se plantea las clases sociales y el capital que se atribuye en cada una, o el capital que se reúne en cada una. Es decir, también se relaciona con la funcionalidad del marxismo, que es de Antonio Gramsci, pero hay que tomar en cuenta que en el marxismo solo se toma en cuenta la estructura teórica, cómo se construye esta estructura teórica y para ver este enfoque dinámico se toma en cuenta esta funcionalidad de este otro autor. Es decir, a partir de esto se puede entender que hay una noción de hegemonía que es especialmente apropiada para describir las formas de dominación características de las sociedades complejas que se ejercen por medio del control de las ideas y solo de forma excepcional, en algunos casos mediante el uso de la fuerza y la represión. Eso también se toma en cuenta que a partir de esto se focaliza, a partir de los resultados del estudio, esto tiene relación con entender esta idealización que se ha construido, porque en algunos casos algunos participantes manifestaban como un temor o miedo o negatividad cuando iban a expresar su orientación sexual a familiares, o incluso si es que tenían temor a decirlo a terceros en un ambiente más de relaciones interpersonales como amistades o personas cercanas a su círculo social. Entonces, a partir de esto tenemos una exploración teórica en el marco teórico se entiende primero la normalidad social de género, que a partir de esta normalidad social de género se da un castigo y poder desde lo institucional. ¿A qué se debe de entender esto? Que a partir de esto se puede dar como que una cierta discriminación o exclusión que se ha propiciado a partir del gobierno, más que todo. Entender también casos que se propician a través de medios de comunicación, que generalmente no son una ideología positiva, sino una ideología negativa, en donde se da una violencia, una violencia centrada a no aceptar a esta comunidad. Entonces también a partir de esto se centró en buscar la historia de la discriminación a la comunidad LGBTIQ plus o más, no sé cómo se pronuncia, disculpe. En el pasado también se toma en cuenta en el pasado, en la modernidad y la contemporaneidad, lo cual se da a entender también como discursos emergentes a partir de esta revisión histórica que pudieran haber tenido algunos participantes para tener esta negatividad o esta noción de negatividad cuando dijeran su orientación sexual. Por lo tanto, a partir de esto se nace en entender lo que es el concepto de violencia, los tipos de violencia, el concepto de discriminación y los tipos de discriminación. Estos términos no fueron consultados meramente como un factor de definición o concepción, sino que también se fue relacionando con los tres supuestos principales que son el paradigma sociocrítico,
las estructuras de Bourdieu y también esto, la hegemonía que se proponía a partir del marxismo en esta concepción. Entonces, a partir de esto se dio un entendimiento de lo que es el concepto de violencia y concepto de discriminación y sus derivados y sus clasificaciones. Y por lo tanto se identificó principalmente que hay una violencia simbólica a partir de los resultados del estudio, en donde hay una violencia a partir de la ideología. Se ha construido una ideología que genera una negatividad en cuanto a cómo las personas van a aceptar su orientación sexual de algunos participantes. En cuanto a la discriminación, también se vio un poco la discriminación directa y la indirecta, puesto que se dieron algunos criterios que propiciaran a entender esta construcción teórica de que hay una línea o una idealización de cómo es este modelo normativo heteronormativo que propicia estos variables de exclusión o segregación de la comunidad LGBTIQ+. Ya, eso sería todo por marco teórico. Muy bien, ahora continuaremos con lo que es la etnografía y bueno, como primer apartado tenemos el focus group. Hay que aclarar que el focus group se estableció con las personas voluntarias que decidieron participar de este estudio, las cuales de las 41 de la muestra, solo 3 personas decidieron colaborar de forma voluntaria con el estudio y tenemos así, se conforma por 2 personas del sexo femenino y una del sexo masculino. Y para la entrevista tenemos variables como la edad, el sexo, nivel educativo y una orientación sexual entre comillas diferente. Bueno, en cuanto a la edad, los 3 participantes constan de 19 años. En cuanto al sexo, ya se mencionó, tenemos 2 participantes de mujeres y un participante hombre. Y en cuanto al nivel educativo, estas 3 personas se encuentran cursando sus estudios de tercer nivel en la Universidad Central del Ecuador. Y en cuanto a la orientación sexual, entre comillas, diferente, estas 3 personas optaron sí optaban por una orientación sexual, entre comillas, diferentes. Y aquí se presenta la evidencia de las entrevistas que se llevó a cabo. Cabe resaltar que pues se tapa el rostro de los entrevistados porque decidieron que haya cierto grado de discreción. Entonces, bueno, ahí están las evidencias y a continuación veremos los discursos emergentes de cada uno de de los entrevistados y también sus categorías. Listo. Como algunos de los resultados del focus group investigado en la presente etnografía, tenemos los varios discursos emergentes por Amanda, de 19 años. En sus discursos podemos visualizar en total 6. El primero, que menciona sobre la aceptación de su orientación sexual, en donde por parte de su mamá fue un proceso complejo, pero que a la final lo aceptó. La aceptación con ella misma fue un proceso más de miedo y confusión. Con su familia paterna, este tema de la aceptación fue un proceso más alejado, ya que mantienen esa ausencia de la familia paterna. Y con sus grupos sociales como sus amistades más cercanas, Amanda recibe aceptación y acogida por completo. El siguiente discurso de Amanda es sobre la libertad de su expresión, donde se dividen en 4 campos sociales, empezando desde su hogar, donde Amanda se siente libre y puede ser ella misma. En la universidad, donde ella se siente libre y aceptada. En el campo social del colegio, ella se sintió juzgada y con miedo, y de hecho aquí se presenta la situación de discriminación. Y la sociedad, ella no mantiene un miedo y por lo tanto ella no es activista de la comunidad LGTBIQ+, pero sí pertenece a la misma. En el discurso de discriminación, Amanda sostiene también las estructuras y agentes sociales posibles y donde sí ha tenido que atravesar por situaciones de discriminación.
En la universidad, por ejemplo, Amanda afirma que no ha atravesado por una situación de discriminación, que más bien lo siente como un lugar seguro para ser y para estar. No, en la calle Amanda todavía no ha atravesado discriminación, pero le da miedo a vivirlo algún día. En el colegio, en cuanto a la discriminación, Amanda ha tenido que vivir situaciones de burla por expresar su orientación sexual y con su expareja, quien emitió comentarios despectivos a las personas bisexuales sin saber que ella se denominaba una de ellas. En cuanto al rol masculino, se evidencia la construcción social atribuida a la imagen masculina, en donde para Amanda, los hombres heterosexuales están ligados a conductas y comportamientos de usar ropa ancha, de que son más fuertes, más grandes, tienen más poder, más libertades de expresión en contraste con las mujeres y que por lo tanto tienen más derechos inherentes por este mismo discurso de que son los proveedores de hogar en la mayoría de las ocasiones. En cuanto al rol de género femenino, Amanda hace énfasis en la atribución en que las mujeres deben usar ropa apretada o vestidos, deben saber hacer las tareas del hogar y son más débiles, por lo que pueden ser sujetos de juicio por parte de los hombres. Y finalmente, en el discurso de Amanda se presenta la religión. Según Amanda, generaliza que las personas apegadas a las religiones juzgan, son de mentalidad cerrada, por lo que son más propensos a rechazar estas diferencias que es normativas de sus doxas. Y a continuación vamos a presentar algunas de las categorías discursivas de Amanda de 19 años. Por ejemplo, contrastando con la categoría de discriminación, Amanda dice: mis amigos me empezaron a molestar, mis amigos hombres sobre todo. Como que te decía, ja, pan sensual, y se reía. Esto haciendo énfasis en cuanto a la situación de discriminación que Amanda tuvo que atravesar y también tiene una relación con el rol de género masculino. Eso por parte de los discursos y categorías emergentes de Amanda. Ya, ahora continuando con los discursos emergentes de Jade de 19 años, se lograron persuadir 6 categorías, de las cuales la primera se titula como definición propia, en la cual él se define como una persona empática, risueña, comprensiva y tolerante. Como segundo discurso tenemos el constructo social masculino, en la cual él mantiene al varón como en el concepto de no llorar, actitud fuerte, que tenga un círculo amistoso solamente de varones y el no tener miedo. Continuando con el tercer discurso emergente, que fue su proceso de autodescubrimiento, en el cual él valorizó ante todo sus sentimientos que el de los demás, se define como una persona sin etiquetas y que este autodescubrimiento lo vino dando desde los 5 años de edad. Continuando con el siguiente discurso, el rechazo por parte de la sociedad, él en este discurso se vio mínimamente discriminado. La única discriminación que sintió de parte de la sociedad por su sexualidad fue empujos, palabras sosas y desubicadas, miradas de curiosidad o el cuestionamiento con admiración de que si era hombre o mujer. Respecto a la siguiente, Ecuador y el movimiento LGBTQ+, lo define como patriarcal, en el cual entra la religión, donde los derechos de identidad sexual se ven vulnerados y que los mantiene como mentalidad cerrada. Dentro de ellos se pudo destacar lo que era la religión, en la cual lo describe como una ideología que juzga, que no acepta las diferencias fuera de sus normas, que mantiene una mentalidad cerrada y que se contradice. Ahora, continuando con las categorías discursivas, con la entrevista de Jade de 19 años, se lograron definir 6 categorías, de las cuales resaltaron la del constructo social masculino que se tiene del varón, en la cual expresó en la entrevista:
No me gustaron muchas cosas como la actitud fuerte, no llorar, no tener miedo, ya que de chiquito era muy llorón, haciendo referencia a que la sociedad ha normalizado y ha asociado como un significado de fuerza al varón, el cual reprime su concepto emocional y físico como persona y ubica en un nivel de inferioridad a la mujer tomándola como débil. Eso es todo de parte de los discursos y categorías discursivas con Jade. Bueno, en la parte de Rosalina de 19 años, sus discursos emergentes, encontramos la definición propia, que podemos visualizar un conflicto familiar, se encuentra ella cohibida por sus parejas y entre este proceso empieza una aceptación entre ella y su entorno social, pero no por su entorno familiar, ya que era muy conservador. Por segundo punto, tenemos el descubrimiento en esta relación de amistad que ella hace con una amiga muy cercana y luego encuentra pensamientos de amor o cariño relacionándolos a que deja esa amistad por un sentimiento ya de cariño más grande. Luego encuentra que su descubrimiento fue sin influencia y fue parte del crecimiento normal de su adolescencia. Luego en el ámbito escolar empieza a descubrir más orientaciones, encuentra invalidación por parte de hombre hetero cisgénero y termina el descubrimiento y acepta su orientación. Y en el ámbito universitario, para terminar, se encuentra ella mínimamente discriminada, ella considera que es un lugar seguro y encuentra que las situaciones son escasas, las de discriminación, y son meramente por falta de delicadeza. Ya, en las categorías discursivas podemos coger de ejemplo el descubrimiento. Ella nos explica que las pasiones que yo tenía por ella eran diferentes. Era preocuparme si comió, llevarle comida a la casa, cosas así que son cosas que no hacen todas las amigas. Entonces se me hacía algo raro al inicio. Entonces, esto se refiere a que los sentimientos de una persona hacia otra van más allá de una amistad. Entonces, estos sentimientos pueden ser el paso al descubrimiento sexual. Y esto significa que la persona se da cuenta de sus sentimientos hacia la otra persona son diferentes de un amigo y siente algo raro al respecto. Esto puede ser la primera vez que experimenta estas emociones en su adolescencia y esto la lleva al descubrimiento sexual. Muy bien, ahora continuaremos con los hallazgos encontrados en el estudio etnográfico. Como primer hallazgo, si bien se entiende que la universidad, todos los participantes expresan que en el entorno universitario es un espacio donde se sienten, no se sienten muy discriminados. Casi totalmente no hay esta noción de discriminación en el espacio universitario. También se dice que tienen una buena aceptación por parte de la comunidad universitaria por estas nociones de que hay profesores que se informan bien y no tienden a tener estas nociones o estos discursos emergentes de discriminación, aunque también se rescata que hay un poco de falta de sensibilización en cuanto a estos discursos. Y el segundo hallazgo es que se encuentra que hay una violencia simbólica, pero no por parte del ambiente universitario, sino que por parte de otros entes o agentes dentro de del parte del círculo social de alguno de los tres entrevistados. Entonces se dice que la violencia es simbólica en cuanto a ideas de construcción social, como se describía esta parte del modelo heteronormativo que se intenta propiciar. En algunos se ha visto que sí ha habido discriminación y también violencia, más que todo simbólica, en cuanto a su orientación sexual, por lo cuanto sí ha habido, pero no con el enfoque o fin del trabajo de investigación. Por lo tanto, se dice que también a partir de esta noción negativa, también que han tenido a partir de otros factores y también que han tenido a partir de de un conocimiento previo o lectura, también se dio como una noción negativa a cuando dijeran su orientación sexual, más que todo a su familia o a su círculo social de amigos, o si es que alguna persona tercero se llegaba a enterar, también se había una noción negativa, como sería ya una violencia física, psicológica, de sobrepasar una violencia simbólica. Eso se encontró. Y por último, tenemos lo que son las conclusiones. Bueno, se establecieron las conclusiones en base a los objetivos específicos planteados para iniciar la presente etnografía. Se concluye entonces con los diferentes factores que intervienen en el proceso de discriminación, que son los roles de género, en donde se ha dado una reproducción social donde los hombres son símbolo de fortaleza y ellos pueden decir, hacer, pensar y actuar como
lo crean correcto, en contraste con las mujeres, que es más limitada estas funciones. La falta de conocimiento. Citando la investigación de Martínez y Machado de 2019, donde hallan que en instituciones de educación superior a nivel de Perú, por ejemplo, existe una ausencia de conocimientos sobre las temáticas en cuanto a las ideologías sobre sexualidad y género, las diversidades de expresión que van en relación con los roles de género, en donde se encontró como conclusión que si no te vistes de una tal manera, si eres hombre, entonces eres sujeto de discriminación. Y la diversidad de pensamiento de la sociedad y cultura ecuatoriana a la que pertenecen, en donde se concluyó que debido a la religión, edad y contextos, se puede reproducir discriminación y violencia simbólica. Ya, continuando con la conclusión número 2, ubicamos a las razones por las cuales estudiantes universitarios se cohíben al momento de expresar su identidad sexual. Durante toda la investigación etnográfica que pudimos plantear, se pudo notar que en algunos de los factores que cohibían a las personas que fueron entrevistadas en esta investigación están varios elementos como el miedo a ser señalado por no pertenecer a la mayoría, la religión, la cultura y el constructo social del ser femenino o masculino. Una de las primeras razones es lo que expresa Jade, en el que dice lo siguiente: porque sé que esas personas me van a juzgar porque son personas grandes y son muy apegadas a la religión. Entonces eran más como de que ellos son más cerrados a estos temas, por lo tanto no lo iban a aceptar. Entonces Bourdieu en 2016 expresa que la religión y otras instituciones sociales han sido utilizadas para justificar la opresión de las mujeres y mantener la dominación masculina en la sociedad, y que la religión simplemente es un método de poder usado por las élites para persuadir y controlar. Referente a esto, la identidad sexual de las personas se ha visto influenciada ya que mantiene un rechazo espiritual a lo que en la Biblia está escrito y su jurisdicción de la unión de un hombre y una mujer. Asimismo, Jake nos expresa que no ven más allá de todo lo que se implanta o todo lo que equivale a creer en el Dios como tal. O sea, Dios, porque se supone que Él es un ser de amor, de luz y que perdona a todos sus hijos. Entonces hay una doble moral dentro de la iglesia, lo que afirma la contradicción que marca la palabra de la religión y la cual no mantiene una postura concreta. Respecto al constructo social y cultural que se mantiene sobre lo que es una mujer o un hombre, Amanda expresa que ¿por qué en la sociedad podemos ver la construcción social de que las mujeres deben usar ropa ajustada, vestidos y cosas así? Para esto, Bourdieu en 1986 afirma que en el ámbito de género, el capital cultural se refiere al conjunto de normas, actitudes y convicciones asociadas a los roles masculinos y femeninos. Aquellas personas que poseen un capital cultural que se alinea con las expectativas tradicionales de género son más propensas a ser valoradas y aceptadas en la sociedad, lo que afirma el hecho de que el que no pertenezcan a una mayoría hace que sean catalogados como raros o rebeldes, según el contexto social en el cual se especifique, y por lo tanto no serán parte de lo que tradicionalmente es la sociedad. Ya, en la conclusión número 3 hablamos sobre las consecuencias de la discriminación por orientación sexual, y aquí encontramos 4 variables que son los sentimientos de soledad, la depresión, el bajo autoestima y los problemas de salud mental. En los sentimientos de soledad, entonces la discriminación puede afectar a las personas de manera directa o indirecta, creando un sentimiento de marginación, aislamiento y exclusión. Esta marginación puede llevar a una persona a sentirse sola, desconectada de los demás y sin valor, y esto a su vez puede provocar la sensación de desesperanza y frustración. En la depresión encontramos un mayor riesgo de depresión, especialmente en la parte de los hombres. En la baja autoestima, que las personas con baja autoestima pueden sentirse tanto inseguras, inadecuadas y no valoradas, lo que les hace sentirse menos capaces de lidiar con situaciones en las que se les discrimina. Esto puede llevar a creer que la discriminación es algo normal y aceptable en su vida y que no tienen el poder o la energía para luchar contra ello. Y por último, los problemas de salud mental, que la discriminación sexual puede afectar la confianza de sí misma, la autoestima y el estado de ánimo y percepción de la propia identidad de género. Esto puede tener un impacto significativo en la salud mental de las personas que son víctimas de discriminación sexual y puede provocar sentimientos de ansiedad, depresión y estrés. Entonces, de esta manera, Bourdieu
afirma que todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logre imponer significados e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en la que se funda su propia fuerza, añade su fuerza, es decir, propiamente simbólica a estas relaciones de fuerza. Esta cita se refiere a la discriminación sexual en el sentido que el poder simbólico que se utiliza para imponer significados y legitimar las relaciones de poder se añade a la relación de fuerza que ya existen. Esto quiere decir que aquellos con poder simbólico tienen la capacidad de perpetuar la discriminación sexual, ya que pueden imponer significados que favorecen un grupo y desfavorecen a otro. Esto se puede ver como el lenguaje, la cultura, la religión y el gobierno, y otros agentes sociales que influyen en la forma en que las personas perciben y tratan a los demás. Eso sería todo por la tercera conclusión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta forma hemos concluido la presentación etnográfica que se ha llevado del estudio a nivel de semestre y nosotros somos del grupo 3 y de esta forma concluimos. Muchas gracias.